Martes 28 de septiembre, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es su programa Criterios y esta noche vamos a hablar de la situación del COVID-19. Para ello hemos invitado al doctor Iván Solano, infectólogo, así es que le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Francisco, buenas noches a tu audiencia y un placer estar aquí con usted. Doctor, está preocupando a muchos la situación del COVID porque dicen que los casos han venido aumentando. ¿Usted puede decirnos eso, que tenemos un aumento que preocupa? Definitivamente, y este aumento no es de la semana pasada, ¿no? Sí. El aumento de manera sostenida viene dándose desde mayo de 2021 y como gremio médico lo veníamos nosotros diciendo, ¿no? De que los casos iban en aumento. En un principio el Hospital El Salvador era capaz de manejar la carga de nuevos casos que se estaban dando. Lo dijo OPS también allá en declaraciones, dos declaraciones que ha dado la directora general de OPS, sí. OMS. Y pues definitivamente en las últimas 3 semanas, 4 semanas, sí ya los niveles son extremadamente alarmantes de casos, no solo a nivel privado donde yo laboro, sino que también a nivel institucional. La capacidad del Hospital El Salvador se ha ido incrementando en cuanto a la atención de pacientes, que ya no es suficiente para atender al 100% de personas que están sufriendo la enfermedad en su variedad moderada en adelante, ¿no? Que requieren hospitalización, porque lo que no sucedía ya por mayo, de que el resto de hospitales del sistema público tuvieran que tener áreas COVID. ¿Hoy ya la tienen? Hoy ya tienen, muchos de los hospitales públicos ya los tienen. ¿Eso desde cuándo, doctor? Pues se diría, no te sabría decir a ciencia cierta cuánto, pero probablemente siempre con esto de unas 3 semanas, ¿verdad? Por el mismo hecho de este incremento de casos que se está viendo. En la práctica privada nosotros vemos desde hace más o menos 4 semanas que de hecho la capacidad instalada a nivel del sistema privado de salud para la atención de personas con COVID es muy pequeña, mínima. Para decirte pues que nosotros tenemos como 4 semanas de que, digamos, el hospital privado que tiene la mayor cantidad de camas, que son 15 disponibles para personas con COVID, ya tienen listas de espera. ¿Qué significa eso, Francisco? Que si tú llegas y no hay cama, entonces te ponen una lista de espera para cuando haya cama. Mientras tanto, el paciente puede morir. Tú tienes que irte a tu casa, ¿verdad? O utilizar la atención de hospitalización en casa, ¿verdad? Que no es que en ese sentido, dependiendo de cómo se te brinde, o sea, yo te puedo mandar a tu casa, pero si tú me dices yo voy a poner una enfermera, es una opción, sí. Pero no es la mejor opción. Pero a ti te toca conseguir los medicamentos, te toca conseguir todo lo que representa. Va a depender de la gravedad también del caso. Exacto. Estamos hablando de pacientes hospitalizados o que requieren hospitalización. Sí, sí. Porque el manejo, ya vamos a hablar de las consultas de pacientes que están infectados pero que tienen enfermedad leve. Sí. Y entonces a nivel privado también existen otras opciones en donde ahí se te proporciona el personal y además te proporcionan todo lo que requiera el médico para la atención tuya. Entonces hemos tenido que usar mucho de esto y quiero decirte que aún este sistema que acabo de mencionar ya está dando muestras de que ya no va a ser suficiente si las cosas siguen. ¿Por qué? Porque se están acabando los suministros, ¿verdad?, para la atención de personas con COVID. No sé si ayer publicaron en redes sociales una fotografía de una fila de carros alrededor de una empresa distribuidora de tambos de oxígeno aquí en San Salvador, que queda en la colonia médica. Ya al ver esas imágenes ya preocupa. Por supuesto, y eso no lo veíamos desde los tiempos de junio, julio y agosto del año pasado. Y solo lo hemos visto en otros países, no aquí. Lo vimos el año pasado, como te digo. digo. Pero fue menos.
No, también fue una crisis importante. Si tú recuerdas, la gente tenía que ir a hacer una cola, y ayer por primera vez lo voy viendo yo, por lo menos en redes sociales, esa fotografía donde muchos carros estaban estacionados haciendo fila para poder obtener esos insumos. ¿Qué significa eso? Obviamente que esa gente no es para llevarlo al hospital, sino que es para poder ser atendidos esos pacientes en casa. Eso nos habla de la gravedad de la situación. Doctor, ¿qué es lo que está pasando? Hay un descuido de medidas de bioseguridad por parte de la población, no está acatando las recomendaciones, el lavado de manos, usar alcohol gel, distanciamiento, evitar aglomeraciones, la misma mascarilla. Claro. Es descuido de la gente que no está tomando en cuenta estas son aspectos, yo diría que es una irresponsabilidad compartida de la población, porque no hemos relajado las medidas y seguimos llevando a cabo actividades o asistiendo a actividades en lugares cerrados, aglomeraciones, como que si la situación estuviera completamente normal. Pero ¿qué pasa? Porque hay muchas razones de por qué la gente relaja las medidas, por cansancio, porque tienen que dedicarse a ver cómo consiguen ingresos para subsistir, etc. Pero también está el hecho de que, y ahí es donde viene la irresponsabilidad de parte de las autoridades de salud, el no informar, el no ser transparentes con información, el tratar de ocultar información y decir, sí, miren, ayer lo veíamos, unas declaraciones lamentables de un diputado, del jefe de la bancada, Cianda. Sí, y por cierto tenemos lo que dijo, yo creo que lo veamos, si lo tenemos, producción, por favor, lo que dijo un diputado, ahí está, ese le contestó un médico, pero es lo que está, subamos un poquito, donde dice la parte que yo creo que ningún hospital ha colapsado es ver enfermos tirados en el suelo, gente muriéndose afuera del centro hospitalario, que hayan camas llenas, no significa que un hospital esté colapsado, así dijo el diputado. Y ahí vemos también que un médico, entiendo que es un médico, quien le contestó y dice, quiere acompañarme en una ronda médica o un turno y ver la realidad de las áreas de hospitalización con pacientes COVID-19. No lo pondría a trabajar, solo es para que vea la realidad de los que trabajamos ahí. Espero su respuesta. No sé si ya respondió el diputado. No lo ha hecho, pero a ese tipo de mensajes oficiales voy yo. ¿Qué me están diciendo? No, mire, sí están los casos, pero no es para tanto. Es la responsabilidad compartida. Entonces no damos, entonces, en primer lugar, si yo como gente común y corriente que no tengo conocimientos de medicina me está diciendo la autoridad máxima a través del Ministerio de Salud que la cosa está tranquila, digamos, no así que no estamos colapsados, que no estamos colapsados, etcétera, pues yo relajo las medidas, ¿me entiendes? Entonces, como ciudadano, debe haber una comunicación de riesgo adecuada y no lo están viendo, porque si el gobierno me dice, no, mire, sí, hay casos, pero pues sí, se pueden llevar a cabo las actividades como las que vamos a ver los próximos días. Ya lo vimos también el pasado mes de septiembre, al inicio de septiembre, los partidos de la selección, y ahora vienen los otros partidos de la eliminatoria. Panamá y México. Que ya están vendiendo los boletos. Ya por ejemplo, el partido de El Salvador, México, ya está agotado. Entonces son 31,000 y el Cuscatlán tiene a lo sumo 35,000 de capacidad. Y el primer partido, doctor, con Estados Unidos, la selecta, creo que, todos lo vimos esa imagen, estaba un estadio repleto. Sí. Sin duda, ahí hubo contagios. Definitivamente. O sea, yo podría haber estado con mi cartilla de vacunación, pero no es suficiente de entregar la cartilla. Exacto, hay muchas cosas. Entonces, todos estos factores, Francisco, han hecho que los casos vayan en aumento. Aparte, la aparición de variantes es otro factor que contribuye. Ya vamos a hablar de las variantes, doctor. Sí, que contribuye al incremento de casos. Nosotros vamos, siguiendo a lo que sucede en Sudamérica y a lo que sucede en Europa. Europa y Sudamérica ya pasaron lo que nosotros estamos pasando ahorita en ese sentido, ¿no? Vamos a ir a nuestra primera pausa, doctor, y regresamos precisamente a hablar un poco de las variantes y vamos a ver la información que brinda el gobierno sobre la situación de COVID a nivel nacional. Con eso volvemos, no nos cambien.
Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos con criterios hablando del COVID-19 en el país. Vamos de inmediato a presentar la gráfica oficial, la que publica el gobierno, y lamentablemente, llegamos a este día con 14 personas fallecidas. Tenemos ahí la gráfica, estamos viendo en primer lugar que casos confirmados, doctor, 104.348, pero ahí está la parte de 14 fallecidos. Y llevamos en total 3.211 fallecidos, casos activos 14.286 y serían casos activos serían 14.109. Eso creo que son las cifras que nos interesan. Ahora, estas son las cifras oficiales del gobierno, pero hay un subregistro, doctor. Claro, nosotros lo hemos dicho siempre que hay un subregistro intencionado, por cierto, sí, de manipulación de la información para hacer ver de que la enfermedad no está, o que somos, lo vemos en los mensajes oficiales. Yo creo que cuando escuchamos a funcionarios gubernamentales, comenzando desde el señor presidente de la República, y a referirse a la situación del COVID-19, ustedes no me dejarán mentir, siempre mencionan: nosotros somos reconocidos como los mejores que manejamos la pandemia a nivel mundial. Esa es parte del cliché, no sé si ahí cabe esa palabra, el cliché gubernamental. Bueno, y uno dice, lo primero que se pregunta a uno, si son ejemplo a nivel mundial de manejo de pandemia, sí, ¿por qué ocultan la información? ¿Por qué no la transparentan? ¿Por qué el Plan Nacional de Salud, el plan de vacunación, está con reserva? Si eso es de compartirlo con los demás países, más que nuestro gobierno aparenta ser solidario con el mundo. ¿Hay un objetivo detrás de esto, doctor? Por supuesto, es un objetivo político, que les ha dado mucho éxito, en el sentido de que si yo, y lo vemos que es ahí donde viene el famoso y tristemente papel que juegan los asesores venezolanos en este país, sí, en donde buscan levantar imagen, no importa lo demás, o sea, no se toman medidas basadas en ciencia, sino que son medidas que buscan un objetivo político: mantener la imagen del señor presidente de la República, del gobierno de la República, de que las cosas las están haciendo bien. Y no es cierto en todo, tampoco podemos decir de que el 100% de las cosas que han hecho están mal, sí, pero la gran mayoría de las cosas sí, y una de esas es el manejo de la información. Hay organismos internacionales o instituciones científicas internacionales que dicen que en El Salvador hay un subregistro importante de más o menos el 500% de subregistro. Eso de tener 14 fallecidos, pues la cifra real debe ser más alta, entonces. Debe ser mucho más alta, sí. Y por eso cada vez vemos cómo buscan evitar que esa información pueda fluir hacia la población. Ayer estábamos viendo que cerraron portones para evitar que la prensa pueda... Salió en redes sociales eso. Para que pueda observar la salida de carros fúnebres que salen del hospital, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, Francisco, desafortunadamente. Y pareciera, y eso es lo más duro, ¿verdad?, de que a la actual gestión le interesa que
que la pandemia continúe y no que se solucione. Vean. En su criterio hace muy poco todavía. ¿Manda? Hace muy poco. Lo que sucede es de que si estamos en la situación que estamos ahorita, Deberían de haber medidas más estrictas. por ejemplo, Pero imagínate con los partidos, veamos. Bueno, mira, voy a leerte algo que es bien importante, que es desde el punto de vista epidemiológico. Sí, correcto. Que un colega salvadoreño, epidemiólogo, doctor en epidemiología, que trabaja en Estados Unidos, el doctor Wilfrido Clara, que yo le recomendaría, sobre todo a la prensa, que siguieran la cuenta del doctor, porque él, desde el punto de vista científico, habla de muchas cosas que deberían de hacerse en El Salvador y que no se están haciendo. Sí. Por ejemplo, dice que los 4 grandes factores que manejan, vea, la actividad pandémica actual son 4. Uno, la circulación de variantes, es decir, si hay más variantes, ese es un factor que puede hacer que se incremente la cantidad de casos. La movilidad poblacional, ¿qué significa eso? Nosotros en El Salvador tenemos una movilidad poblacional sumamente elevada, o sea, tenemos libertad de andar en cualquier lugar, ¿vean? Y eso, entre más movilidad hay, significa que el virus va a producir mayor impacto. Sí. Luego, el otro manejador de esta situación es la adherencia de la población a medidas no farmacológicas, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, lo que ya hemos hablado. Sí, claro. Y cuarto, las coberturas de vacunación. Entonces, ¿qué quiere decir con esto el doctor? Bueno, y lo ha manifestado él, y tiene razón. Nosotros o el gobierno, ellos están de esos 4, le están apostando solo a la vacunación como parte para controlar la pandemia, y no es cierto. Pero hay casos de personas que tienen las 2 dosis y están Exacto, entonces eso ya en vamos una a hablar. UCI, en una UCI. Eso exacto, entonces sería bueno conocer, y es que así debería de ser en un país donde, o en una gestión donde se transparente la información, imagínate que en el último mes, ¿cuántos de esos pacientes que están ingresados en una UCI o que tienen una enfermedad moderada han recibido sus vacunas? Se han recibido las 2. ¿Y de cuáles vacunas? Porque así nos permitiría medir efectividad de las vacunas en la prevención de la enfermedad. Sí. Y si nosotros vemos eso, coberturas de vacunación, porque, que me disculpe el señor ministro, pero que solo salga de su boca decir de que las personas que están ingresados todos no se han vacunado, solo creerle por lo que él dice, no. Y como decía un comentarista deportivo, colega suyo, hay que ver papeles. O sea, yo no voy a creer en la palabra del señor ministro si tantas veces nos ha mentido, que nos demuestre que eso que dice, así como dice libremente que el país es el que mejor maneja la pandemia a nivel mundial, pues deberíamos traer esos datos. El exdiputado Martel, Juan José Martel, está hospitalizado y está en una UCI ya. Y se ha dicho que él tenía las 2 vacunas. Sí, él mismo lo mencionó, sí. La vacuna Sinovac, y lamentable que él esté en esa situación, y esperemos, sí, esperemos que se adelante, por cierto, la mayoría de población salvadoreña que está ingresada en esa unidad de cuidados intensivos. Entonces es importante, antes de tomar otras decisiones como que las que se han tomado últimamente, también deberían de ir acompañadas de otras cosas. Y la movilidad poblacional, por ejemplo, miren, si no es necesario que el estadio esté lleno, es cierto que es un espacio al aire libre, pero si con ese montón de personas que no se guarda el distanciamiento están físico gritando. Y están gritando, es imposible que no se pueda propagar el virus. ¿Por qué no reducen a un 50, a un 40, a un 30% el aforo del Estadio Cuatrán para esos partidos? Se ha dicho que hasta que se haga puertas cerradas los que vienen. Ese es lo ideal. Pero si ya vendieron los boletos. Pues sí, entonces donde uno dice, bueno, por eso es que uno llega a la conclusión, pareciera que al actual gobierno le interesa seguir con este proceso, porque desde el punto de vista político le genera votos. Sí. ¿Entiende? Doctor, usted decía que tienen que haber medidas más estrictas. Estamos de acuerdo con eso. Más estrictas, de verdad. La última medida que tomaron en la asamblea, un decreto transitorio de 90 días para restringir aglomeraciones, parece que no ha dado resultado. Seguimos viendo, como decimos, los estadios llenos, restaurantes, bares, discotecas, iglesias, con mucha gente.
En primer lugar, yo siempre he creído que el papel todo aguanta. Sí. ¿Me entiendes? Tú puedes poner un montón de cosas ahí, y sobre todo en este país. Vemos leyes que Y supuestamente... está vigente eso todavía, porque creo pero que no se cumple. el 13 de julio, creo que está desde el 13 de julio y se va a concluir hasta en octubre. Pero imagínate, ¿se ha cumplido eso? ¿Tú has visto que han tomado sanciones? No. Esa es parte de lo que yo digo, irresponsabilidad gubernamental de no estar supervisando que eso se cumpla. O como por ejemplo, voy a hacer una analogía de ese tipo de medidas. Sí. Acuérdate que recién creo que hicieron también un incremento de las multas de tránsito. Sí, correcto, ya se aprobó eso. ¿Y qué pasa? O sea, ¿se corrigieron los problemas de infracciones de tránsito en este país? No, porque en primer lugar no hay personal de tránsito, suficiente personal de tránsito para que vigile que se cumplan esas medidas. Sí. Va a estar muy difícil. Está sumamente difícil porque los han puesto a hacer otras cosas también. Sí, correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Que podrá estar la ley ahí, pero si no hay nadie que se haga cumplir, es papel, pues, es puro papel nomás. Si no, veamos, ahí en esas restricciones hablaba de que no se permitían eventos, aglomeraciones masivas. Se restringía, hablaban de que se iban a restringir. ¿Y dónde está la restricción con los partidos de la selección? Sí. ¿Me entiendes? Entonces son esas cosas las que uno dice, bueno, entonces... Vamos a ir a una nueva pausa, doctor, a regresar. Vamos a platicar qué medidas se pueden impulsar para que, bueno, primero Dios, los casos no aumenten, sino que bajen. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos conversando con el doctor Iván Solano, infectólogo, hablando precisamente de la situación del COVID en el país. Doctor, ¿qué medidas se pueden tomar que sean estrictas para que los aumentos de casos de COVID pues paren? Bueno, mire, en primer lugar, las medidas recomendadas en esto, como acabo de leer yo, cuáles son los 4 factores que pueden manejar ¿cómo no? En la pandemia, ¿no? Y una de las cosas es la movilidad de la población. Entonces, una de las medidas debe ser basado en información adecuada epidemiológica, o sea, que esos datos que ya tiene el ministerio los utilice, los dé a conocer, los dé a conocer y utilice, ¿vean? Y puedan haber, porque imagínate, ejemplo, no todo El Salvador, no todos los 262 municipios en este momento tienen el mismo impacto de la enfermedad del COVID. ¿Será San Salvador? En algunos, no sabemos porque no nos dan la información. No hay información. Vean, solo nos dan números, ¿cómo decirte? Nos dan números absolutos, pero no el gráfico que vimos hace un rato. Sí, no es el que está todos los días, ¿no? Entonces, San Salvador puede ser uno de los departamentos que tengan mayor concentración de casos, lo más probable. Claro, sí. Pero puede ser que un municipio allá, por decir algo, Morazán, no esté circulando el virus, o sea, en menor medida. Sí. Entonces, no podemos volver a una medida de un cierre total del país, en primer lugar porque no demostró que funcionó. El impacto en la economía, que ya de por sí la economía de nuestro país está muy mal. Entonces debemos de utilizar los datos esos para tomar tomar medidas focalizadas. Okay. Bueno, no sé si te diste cuenta también que hace poco un municipio en Chalatenango, creo que La Laguna, el Consejo Municipal decretó cuarentena
al municipio por la cantidad de casos. ¿Verdad? Entonces, no sé si esa medida como decreto municipal, o no sé si así le llama la palabra, pero como decisión del Consejo Municipal, solo el Consejo la ha tomado o ha estado en concordancia con el Ministerio de Salud y otras entidades que puedan ayudar a formar ese cordón sanitario, ¿verdad?, en este municipio. Hay sectores también como los docentes que ya se pronunciaron. Ellos dicen que, por ejemplo, bases magisteriales, que es una de las gremiales, dicen que han muerto 55 docentes y 8 alumnos por COVID-19 y han pedido a las autoridades, que parece no los tomaron en cuenta su petición, que lo presencial de los alumnos ya no se siga por lo que resta del año escolar. Pero al parecer no ha tenido eco. Sí, yo creo que la última conferencia de prensa la dieron el sábado la ministra de Educación y el junto al ministro de Salud, sí. Y dijeron que iban a continuar igual. Sí. Entonces, pero las medidas deben, volviendo a tu pregunta inicial, las medidas epidemiológicas deben de ser focalizadas, basadas en el lugar donde estén circulando más, pero debe ser una acción interinstitucional. Sí. Porque de nada sirve que un consejo municipal de X municipio de este país diga, mire, le diga a la gente que vive en ese municipio no van a salir, y volvemos a lo mismo, pues ¿quién le va a ayudar a ellos para llevar a cabo que se cumpla esa medida? Entonces, doctor, la iniciativa tiene que ser del gobierno central. Debería de ser del gobierno central, basado en la información epidemiológica. Sí, correcto. Y interrelacionar con las alcaldías, ¿verdad?, con protección civil para tomar ese tipo de medidas y que se cumplan. Esa sería una adecuada, restringir la movilidad y que el famoso decreto que tú mencionas, sí, verdaderamente se pueda cumplir. El de 90 días. Exacto, se pueda cumplir, pero no vemos ese tipo de medidas, ¿verdad? O sea, no podemos ir ni tan estrictos como fue un cierre que nos tuvieron el año pasado por 3 meses, sí, ni tan laxos como está la situación actual, de que dicen, bueno, no podemos... Usted lo decía, o sea, hay una relajación, exacto, de la población por falta de información. Exacto. O porque la información no se está dando como... Es falta de información, o sea, porque no te transmiten el riesgo en que tú puedes estar y tu grupo familiar, ¿verdad? Porque te dicen, no, mire, está tranquilo, ¿verdad?, y no restringen la movilidad. La restricción de la movilidad es importante, pero de manera focalizada, ¿me entiendes?, para lograr disminuir el impacto de la enfermedad. Y además los otros factores. La vacunación está bien que vayamos avanzando. La vacunación, sí. La vacunación está bien que vayamos avanzando, pero le hemos apostado desde el punto de vista de... ¿Solo a eso? Solo a eso. Y se nos olvidan los otros aspectos que manejan una pandemia. Y ya se está hablando de una tercera dosis. Fíjese que en esto de la tercera dosis hay una preocupación que yo la he visto en mucha gente, en los medios, gente que dice, bueno, una tercera dosis tiene que ser de la misma vacuna, de la misma farmacéutica, digamos Sinovac, las dos, tiene que ser de la misma tercera dosis, porque la mezcla, escuchaba a un señor decir ayer en un medio de comunicación, yo no quiero ser conejilla de India, decía. O sea, ¿quién nos puede decir, doctor, de esta mezcla? Si, o tiene que ser la misma farmacéutica, las vacunas, las 2 primeras, la tercera. Bueno, primero definamos qué es tercera dosis y qué es refuerzo, porque también ahí la entidad gubernamental confunde chicha con limonada. A veces dice que es tercera dosis, a veces dice que es refuerzo. Exacto. Y son dos conceptos diferentes. Tercera dosis se aplica cuando las dosis previas no han logrado elevar los suficientes niveles de anticuerpos de protección. Es un refuerzo. No, ese es tercera dosis. Sí, tercera dosis. Por eso lo das, porque ya se demostró que con 2 dosis la respuesta no es suficiente. Y refuerzo lo vas a dar tú a aquellas personas que sí tuvieron una buena respuesta, pero que posteriormente das un refuerzo para mantener esos niveles. Son dos conceptos diferentes. Sí. Entonces aquí el gobierno, si mal no recuerdo, está hablando, o bueno, lo que pretende y que ya está desarrollando, por cierto, son refuerzos. ¿Verdad? Y refuerzos a grupos especiales. He escuchado más que dicen tercera dosis. Exacto, perdón, yo que acabo de decir, ya me confundí yo.
Lo que el gobierno pretende hacer son terceras dosis. Exacto. ¿Me entiendes? Que es en grupos vulnerables, ¿verdad? En donde 2 dosis no han bastado para subir los niveles de anticuerpos. Sí. ¿Qué evidencia hay? ¿Qué evidencia científica hay? La única evidencia científica abrumadora y que ya ha sido reconocida por entes científicos internacionales es el hecho de que hay estudios que validaron esto. Personas que recibieron 2 vacunas de Pfizer, a los 6 meses deben de recibir la tercera dosis. ¿Vea? De la misma farmacéutica. De la misma farmacéutica, Pfizer. Sí. ¿Vea? Y en Estados Unidos ya está aprobado por la FDA y por el CDC. Sí. En mayores allá, pues en mayores de 65 años, porque ellos consideran adultos mayores a los de 65 años. En Latinoamérica los consideramos mayores de 60. 60. Personas con enfermedades crónicas, diabéticos, renales crónicos, personas con infección por VIH, hipertensos, trasplantados, personal de primera línea, los colocan en ese grupo y hay que ponerles una tercera dosis. Pero como le digo, el único estudio así que está bien demostrado es que con la vacuna de la farmacéutica Pfizer dar 3 dosis. Con las demás no. Entonces vamos a las otras. ¿Qué nos está proponiendo el gobierno? Bueno, si tú te acuerdas del tuit del señor presidente cuando dijo, basados en la experiencia de Israel, en la experiencia exitosa de Israel, vamos a iniciar. Sí. Entonces, hablemos de la experiencia exitosa de Israel a la que se refiere el presidente. El estudio es un estudio hecho en Israel, vea, donde precisamente ese fue de los primeros estudios que demostraron que esa estrategia de 2 dosis de Pfizer más una tercera dosis de Pfizer funciona incrementando los niveles de anticuerpos, pero debemos de recordar que en Israel la vacuna que se ha puesto es un 99% es Pfizer, las otras no se han puesto. Y recientemente Moderna se ha estado poniendo en Israel, entonces no puedes comparar peras con manzana, ¿me entiendes? Porque él se está basando su decisión en algo que es completamente diferente a la realidad de El Salvador. Sí. En El Salvador se han puesto otro tipo de vacunas. Sinovac es de las que más se ha puesto. Bueno, es lo primero que Exacto. vinieron. La mayoría, te voy a decir que la mayoría de la población probablemente ya tenga eso. AstraZeneca, Pfizer, recientemente Moderna, esas son las 4 que han venido al país. Y que Sinovac probablemente la que más ha recibido. Se está hablando ya de la rusa. Pero no ha venido. Pero no se está aplicando. Entonces, ¿qué pasa con lo que tú me decías? La mayoría ha recibido Sinovac. Sí. ¿Cuál es la propuesta que está haciendo el gobierno? Que aquellos que recibieron Sinovac, la tercera dosis va a ser de AstraZeneca. Aquellos que recibieron AstraZeneca, la tercera dosis sería de Pfizer. Y obviamente los de Pfizer, que han recibido Pfizer, la tercera dosis Pfizer, y los que han recibido Moderna, la tercera dosis Pfizer. Sinovac. 2 de Sinovac, como el caso tuyo, Sí. está proponiendo que vas a recibir la tercera dosis de AstraZeneca. AstraZeneca. Hablemos de la evidencia de eso. Si quiere hablamos a regreso de eso, doctor, porque tengo que ir a una nueva pausa, ya me la están pidiendo. Y al regresar vamos a ver, porque nos quedamos todavía cortos con lo de la mezcla. A eso vamos a venir a regreso de la pausa. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con Criterios. Doctor, nos quedamos entonces en la mezcla de vacunas de diferentes farmacéuticas. Ok. Hablando de
tu caso, por ejemplo, Sí. tú recibiste 2 Sinovac y recibir una tercera dosis de AstraZeneca, que es la propuesta del gobierno. ¿Qué evidencia científica hay de eso? Apenas un estudio que se llevó a cabo en Tailandia, en donde precisamente sucedió eso, ¿no? De que las personas habían recibido 2 dosis de Sinovac y la tercera dosis de AstraZeneca. Ese estudio, con un pequeño número de personas, sí demostró que había un incremento de la inmunidad, o sea, de la protección de anticuerpos. Sí lo demostró. Sí. Pero ellos mismos dicen, es el primer estudio, deben de hacerse mucho más antes de ser una recomendación generalizada. Correcto. Entonces, hasta ahí estamos ahorita. Sí. Pero yo venía a tomar una decisión, si todavía no hay en medicina y en todo debe haber una suficiente evidencia científica para poder pasar a tomar decisiones de este tipo. Entonces, en ese sentido, eso está. La otra combinación, AstraZeneca-Pfizer, aquellos que recibieron 2 de AstraZeneca y la tercera que está recomendando el gobierno, la tercera dosis de Pfizer. Sí, sí. La única evidencia científica que hay es un estudio que se hizo en España y el Reino Unido, pero que fue diferente. Era en el esquema de vacunación primario. Los primeros recibieron una dosis de AstraZeneca y la segunda dosis fue de Pfizer, pero no una tercera dosis. Entonces, conclusión, al momento puede ser que estas combinaciones funcionen, Chico. ¿verdad? Pero al momento todavía no hay suficiente evidencia científica que lo respalde. Por lo tanto, todavía no deberíamos de pasar a esa fase, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Más bien deberíamos de conocer las coberturas de antes de tomar decisión, conocer coberturas de vacunación en nuestro país, ¿verdad? Pero por segmentos poblacionales, no que hemos vacunado 3 millones la primera dosis y 2 millones, por decirte un número, la segunda dosis. Sí, no, sí. si eso no nos dice nada para tomar decisiones de salud pública. Sino que, por ejemplo, del gremio de periodistas, que estaban, por decir un número, 1.500 periodistas, es el 100%. Sí, sí. ¿Cuántos se vacunaron? Porque puede haber colegas tuyos que decidieron no vacunarse. Y Puede no se haber. vacunaron. Y no se vacunaron. Entonces, antes de pasar a este tipo de cosas, deberíamos de ver si estamos logrando coberturas de vacunación con 2 dosis suficientes. ¿Me entiendes? Vea, y no lo sabemos porque no nos lo dicen. Doctor, eso me lleva a otra pregunta con la vacunación a menores de 6 años en adelante, que esto lo cuestionó la Asociación de Pediatría del país. ¿Por qué exactamente, doctor? Basado en lo mismo, todavía no hay suficiente evidencia científica. Vea, apenas se están corriendo estudios de fase 3 para medir eficacia de la vacunación en este grupo de niños en alrededor de 5 o 6 países al momento. Sí. Vea, pero el único estudio en el cual se basó el Ministerio de Salud, el presidente de la República, que es el que lo ordena todo, Sí. junto con sus asesores venezolanos, es un estudio de fase 1, fase 2, que es un estudio de menor potencia o digamos de menor calidad científica, que se hizo en China, con apenas 600 niños. Y ellos mismos dicen, miren, estos son resultados preliminares que llaman a la comunidad científica a hacer más estudios para demostrar la eficacia. Por eso el mismo CDC, hace más o menos 10 días, la directora interina dijo, miren, es cierto que estamos viendo más casos en esta población de niños que se están muriendo en los Estados Unidos, ponía el ejemplo de niños a causa del COVID, pero no podemos correr antes, porque un niño es diferente a un adulto, los estudios deben de darse más. Pero bueno, esos son otro tipo de medidas que digo yo que son más bien políticas y no basadas en... Pero si ya están autorizadas ya. No, pues sí están autorizadas, sigue aquí, pero con que han desbancado a la Corte Suprema de Justicia y han hecho un montón de cosas acá, pues sí. Sí, claro. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, la última pausa, y al regresar quiero preguntarle, doctor, que me dé su opinión sobre la demanda de compensación que están haciendo familiares de personal de salud, incluyendo médicos, al gobierno. Volvemos con eso. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador,
decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos al último bloque de criterios. Tenemos ya muy poco tiempo, doctor. De lo que dejamos planteado en el bloque anterior, la demanda de compensación económica de familiares de personal de salud que han muerto por COVID-19 y no se les ha dado ninguna ayuda al respecto. Bueno, yo recuerdo de que el año pasado el señor presidente prometió Sí. de que iba a haber, a través del ministro de Salud Pública, que iba a haber una compensación para las familias de las personas que habían perdido familiares dentro del personal de salud a causa de la COVID-19. De primera línea, ¿no? Del personal de primera línea. Y la sorpresa es que hoy, más de un año después de eso, vemos que no se ha cumplido esa promesa. Entonces, yo creo que si yo prometo algo, debo de buscar cumplirlo. Mejor, si no, mejor no lo digo, pues, porque si no tenemos la capacidad económica, como gobierno me refiero, de poder brindarle este apoyo a este segmento poblacional, es mejor quedarse con la boquita calladita, porque ha generado las expectativas y hoy ellos tienen razón. Bueno, ayer estaban demandando precisamente y esto. ellos tienen completa razón porque les prometieron eso y no se han cumplido. Y según yo escuchaba en los medios de comunicación, pues funcionarios del Ministerio de Salud, no dicen qué tipo de funcionarios, pero le dijeron, miren, no hay dinero, ¿cómo poder cumplir esa promesa? Entonces, ahí sí, lamentable pues de que esta población que se le ofreció y que muchos de ellos son el único sostén de la familia, Así es. no se les esté cumpliendo. Entonces, Doctor, usted si tiene cifras, ¿cuánta gente de primera línea de personal de salud ha fallecido por COVID-19? fíjate que actualizadas no tengo, no me atrevería a decir porque no los tengo. Sí escuché de parte de ellos que eran alrededor de 206 personas. Sí. Entre médicos, enfermeros. Todo el personal relacionado a eso, porque el que está en la primera línea incluye auxiliares de servicio, personal de ambulancia, los motoristas, etc. Sí. ¿no? Doctor, si esto no se frena del aumento de casos de COVID, ¿podría haber un colapso? Yo creo que sí, claro que sí. Claro que sí, si no se toman las medidas correctivas, ya dentro de poco, así como decía el señor diputado, ya vamos a ver las mismas situaciones como se ve en el Parque de la Industria de Guatemala. Sí. Lo que nosotros vimos el año pasado en la gestión actual, en el Seguro Social, ¿no? Donde la gente estaba tirada en el estacionamiento con tambos de oxígeno y a la par en condiciones inadecuadas, ¿verdad? Ojalá que no. Ojalá que no, pero eso si no se toman las medidas correctas, adecuadas, pues podemos llegar a eso. Su última reflexión. No, pues el llamado es a la población, en primer lugar, que no relajemos medidas. En segundo lugar, al gobierno, de que verdaderamente maneje eso desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Que se apoye en los epidemiólogos y en los salubristas que tienen dentro de la institución, que les den el poder de poder proponer y llevar a cabo las recomendaciones que ellos dan, y que no sigamos las asesorías políticas que están recibiendo y que están llevando a que se tomen decisiones políticas en un campo que es estrictamente científico, ¿no? Doctor Iván Solano, gracias por su tiempo, por su visita. No, muchas gracias, buenas noches a los televidentes. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. Que pase muy buena noche. Nos vemos en un nuevo programa mañana, siempre a las 8 de la noche. Los esperamos.